Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 27. Evans. Medio año después de regresar a su alma mater, Iwen Chi asumió la dirección de un ambicioso proyecto, el diseño de un gran observatorio radioastronómico. Acompañada de una gran comitiva, comenzó a viajar por todo el país en busca del mejor emplazamiento. En aquella primera fase, las consideraciones fueron de tipo técnico. A diferencia de la astronomía tradicional, la radioastronomía no solía verse afectada por las condiciones atmosféricas, pero, en cambio, sí requería las mínimas interferencias electromagnéticas posibles. Tras recorrer muchos kilómetros, escogieron una remota área del noroeste. Las colinas de aquella zona eran de loess chino, un tipo de limo amarillento, y estaban casi desnudas de vegetación. Las grietas que la erosión había provocado en su superficie parecían las arrugas de la frente de un anciano. Un día, después de seleccionar varias ubicaciones posibles, la expedición de Yi se hallaba descansando en una aldea cuyos habitantes, en su mayoría, seguían viviendo en tradicionales casas cueva. El delegado del equipo de producción de la aldea, reconociendo en ella a alguien instruido, quiso saber si hablaba la lengua de los extranjeros. Cuando ésta le preguntó a su vez cuál de ellas, el hombre contestó que lo ignoraba, pero que si de verdad hablaba una, haría que alguien llamara a Bethune, porque tenía que comentar con él un asunto. ¿Norman Bethune? Preguntó Yi, muy sorprendida. Como no sabemos su nombre auténtico, lo llamamos así. ¿También es médico? No, él se dedica a plantar árboles detrás de aquellas montañas. Pronto hará 3 años que vino. ¿Y para qué los planta? Para criar pájaros, dice. Intenta salvar una especie que, según él, está a punto de extinguirse. Y sus colegas sintieron tal curiosidad por aquel hombre que le preguntaron al delegado dónde podían encontrarlo, y él, tras recorrer con ellos un sendero hasta la cima de una colina, les señaló un lugar. Al instante, y quedó deslumbrada. Ante sus ojos, en medio de la aridez, se extendía una ladera cubierta por un bosque frondoso. Era la verde pincelada de un restaurador sobre un lienzo amarillento. No les fue difícil encontrar a aquel extranjero. Sin embargo, aparte del pelo rubio, los ojos verdes y los vaqueros, su apariencia no difería demasiado de quienes habían vivido siempre en aquellas tierras. Incluso la tonalidad de su bronceado era la misma. No mostró un gran interés por ellos. Se limitó a presentarse como Mike Evans, sin mencionar su nacionalidad, aunque su acento dejaba a las claras que era estadounidense. Vivía en una sencilla cabaña de 2 habitaciones, repleta de utensilios para plantar árboles, palas, azadas, sierras de podar, todos muy toscos, pues eran de fabricación local. Una fina capa de polvo del noroeste cubría los pocos enseres de su cocina y su maltrecha cama. Sobre ella había apilados una gran cantidad de libros, la mayoría sobre biología. Entre ellos, y reconoció Liberación Animal, de Peter Singer. Los únicos signos de modernidad en toda la cabaña eran una pequeña radio conectada a una batería externa y un telescopio. Evans se disculpó por no poder ofrecerles ninguna bebida. Según dijo, hacía ya un tiempo que se le había terminado el café, y, aunque sí tenía agua, tan solo disponía de un vaso. ¿Y qué es lo que le trae hasta aquí? Preguntó uno de los colegas de Yi. Salvar vidas. ¿Salvar a los locales? Bueno, es cierto que las condiciones no son... Siempre igual, exclamó Evans de pronto, muy exaltado. ¿Acaso solo cuentan las vidas humanas? ¿Tan difícil es imaginar que me dedique a salvar a otras especies?
Los humanos no necesitan que los salven. Viven mucho mejor de lo que merecen. Nos han dicho que intenta salvar un pájaro en concreto. Así es, respondió Evans, recuperando la compostura. Una especie de golondrina. El nombre científico es muy largo de pronunciar. Cada primavera, siguiendo la misma ruta migratoria de sus antecesores, emprenden una travesía hacia el sur. Este es el único lugar donde anidan, pero con la creciente desaparición de los bosques, cada año les cuesta más. Cuando descubrí su existencia, apenas quedaban 10.000 ejemplares. De haber seguido así, en 5 años se habrían extinguido. Los árboles que llevo plantados sirven de hábitat a algunos de ellos, pero no son suficientes, especialmente ahora que la población está aumentando. Debo plantar muchos más árboles para expandir este Edén. Evans los hizo mirar a través del telescopio. Con su ayuda, al cabo de un largo rato, consiguieron avistar unas aves minúsculas que volaban a toda velocidad entre los árboles. No son muy vistosos los pobres, ¿verdad? Pero no todas las especies en peligro de extinción tienen por qué ser tan adorables como el panda gigante. Cada día se extingue alguna especie en este planeta, precisamente porque su aspecto no despierta la compasión del hombre. ¿Todos los árboles los ha plantado usted? La mayoría. Al principio contrataba a algunos locales para que me ayudasen, pero enseguida tuve que priorizar el dinero. Solo con los plantones y la irrigación ya se me va lo suyo. ¿Saben? Mi padre es multimillonario, el presidente de una petrolera internacional. Ya no quiere seguir dándome dinero, ni yo lo aceptaría, dijo Evans, que comenzaba a sincerarse. Cuando yo tenía 12 años, un petrolero de 30.000 toneladas de la compañía de mi padre se hundió en la costa atlántica y vertió más de 20.000 toneladas de crudo en el océano. Casualmente, mi familia y yo estábamos veraneando en la casa que teníamos en una localidad costera, no muy lejos de allí. ¿Saben qué fue lo primero que hizo mi padre al enterarse de la noticia? Ponerse a pensar en maneras de evitar la responsabilidad de su compañía. Esa misma tarde fue a ver el infernal paisaje en que había quedado convertida la costa. El mar estaba teñido de negro y el oleaje, bajo aquella pegajosa capa de petróleo, era muy débil. También la playa estaba cubierta de una película negra. Yo y muchos otros voluntarios nos dedicamos a buscar aves que siguieran con vida. Las pobres, tratando inútilmente de zafarse del increíble peso de aquel menjunje, parecían estatuas hechas de asfalto, y sus ojos, la única prueba de que eran seres vivos. Desde entonces, la visión de aquellos ojos me ha perseguido. Tratamos de usar detergente para deshacernos del crudo, pero era extremadamente difícil. Se había pegado a sus plumas, y si frotabas con demasiada fuerza corrías el riesgo de arrancarlas. Al atardecer, la mayoría de esas aves había muerto. Sentado en la playa negra, agotado y cubierto de petróleo de pies a cabeza, vi que el sol se hundía tras la oscuridad del mar y sentí que estaba presenciando el fin del mundo. Mi padre había llegado al lugar y, sin que me diera cuenta, se acercó a mí por detrás. Me preguntó si aún recordaba aquel esqueleto de dinosaurio. Se refería a un pequeño esqueleto que habían encontrado cuando su empresa realizaba unas prospecciones petrolíferas. Él se había gastado una enorme suma de dinero para comprarlo e instalarlo en los jardines de la mansión de mi abuelo. Mike, Me dijo entonces. ¿recuerdas la vez que te conté cómo se extinguieron los dinosaurios? Un asteroide chocó contra la Tierra y el mundo se convirtió en un mar de fuego, tras lo cual quedó inmerso en un largo periodo de oscuridad y frío. Poco después, una noche despertaste llorando, muy asustado, y nos dijiste que habías soñado que vivías en aquel periodo. Déjame que te cuente ahora lo que entonces callé.
Si de verdad vivieras en el período Cretácico, serías afortunado. El mundo actual es más aterrador, pues las especies se extinguen a un ritmo mucho mayor. Comparada con el Cretácico posterior, la nuestra es la era de las extinciones masivas. Por eso, hijo mío, lo que has visto no es más que un episodio insignificante de un proceso mucho más grande. Podemos permitirnos vivir sin aves marinas, pero no vivir sin petróleo. ¿Te imaginas la vida sin él? Ese Ferrari que te regalé por tu cumpleaños y que prometí que conducirías cuando cumplieras 15 años, no podría salir del garaje. Sería un amasijo de metal completamente inservible. Si ahora mismo nos dijeras que te apetece ver al abuelo, te subiríamos a mi jet privado y cruzaríamos el océano en menos de 12 horas. Sin petróleo, tendrías que pasar un mes encerrado en un barco de vela. Las reglas del juego de la civilización son estas. La prioridad es garantizar la supervivencia de la raza humana y su confort. Todo lo demás es secundario. Mi padre tenía muchas esperanzas puestas en mí, pero no salí como esperaba. Desde aquel día, los ojos de aquellas aves ahogadas me siguieron allí donde fuera, marcándome para el resto de mi vida. Cuando cumplí 13 años, mi padre me preguntó a qué quería dedicarme cuando fuera mayor, y yo respondí que a salvar vidas. Mi ideal no era demasiado ambicioso. Con tal de recuperar una sola especie al borde de la extinción, me habría conformado. Daba igual que fuese un pájaro poco vistoso, una mariposa de tonos apagados o un humilde escarabajo. Terminé estudiando biología y especializándome en el estudio de aves e insectos. Desde mi punto de vista, mi ideal es digno de ser perseguido. ¿Por qué tiene que ser menos importante salvar un ave o un insecto que salvar a la especie humana? Uno de los preceptos del comunismo panespecie es, precisamente, que toda vida es igual de valiosa. ¿Uno de los preceptos de qué? Preguntó I, temiendo haber oído mal. Del comunismo panespecie. Se trata de una ideología que me he inventado, o, si se quiere, de una fe. Se basa en la idea de que todas las especies del planeta tienen el mismo derecho a la vida, Pero esa es una forma de pensar muy utópica. señaló I. También las frutas y las verduras que cosechamos son organismos vivos. Si el hombre quiere sobrevivir, ese tipo de igualdad es insostenible. Algo parecido debían de pensar los propietarios de esclavos para justificarse. Y no se olvide de la tecnología. Llegará el día en que seamos capaces de manufacturar comida. Deberíamos sentar las bases ideológicas que apoyen esa posibilidad mucho antes de que sea factible. En realidad, el comunismo panespecie no es más que una ampliación de la Declaración de los Derechos Humanos. La Revolución Francesa tuvo lugar hace ya 200 años, y desde entonces no hemos dado ningún paso importante. Es una muestra más del cinismo egoísta de la raza humana. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse aquí? Preguntó I. Pues no lo sé. La verdad es que la profesión de Salvador podría tomarme toda la vida. Es un sentimiento tan bello. Pero, bueno, no espero que sean capaces de entenderlo. A partir de entonces, Evans perdió el interés. Les dijo que tenía que volver al trabajo. Cogió la pala y se marchó. Al despedirse, volvió a mirar a I, como si notara algo especial en ella. En el camino de regreso, uno de los colegas de I recitó un fragmento de En memoria de Norman Bethune. Una persona noble y pura. Una persona de integridad moral y por encima de intereses vulgares. Suspiró. Realmente existen personas que llevan vidas así. Varios de los integrantes de la comitiva se sumaron a ese sentimiento. Y,
Casi hablando para sí misma, dijo: Si existieran más hombres como él, todo habría sido distinto. Al no saber nadie a qué se refería, la conversación viró hacia el trabajo. A mí me parece que este sitio tampoco vale. Nuestros superiores no lo aprobarán. ¿Y por qué no? Si de todos los que hemos visto es el que tiene mejor entorno electromagnético. ¿Qué hay del entorno humano? No os centréis únicamente en lo técnico. Camaradas, considerad la pobreza de la zona. Cuanto más pobre la aldea, más zorros los aldeanos. Seguro que ya han soñado con la gallina de los huevos de oro que sería el observatorio. Una vez instalado, no tardarían en saltar chispas entre los científicos y la gente. Al final, la ubicación fue descartada por aquella razón. Durante los siguientes 3 años, E no volvió a tener noticias de Evans. Pero de pronto, una primavera, recibió una postal suya con una sola línea. Ayúdeme. Ya no sé cómo seguir viviendo. Y se subió de inmediato a un tren, en el que pasó una noche y un día. Después, cogió un autobús que, tras muchas e interminables horas, la condujo a aquella aldea perdida en las montañas del noroeste de China. En cuanto subió a lo alto de la colina, reconoció el bosque. Aunque parecía más denso y grande, pues los árboles habían crecido, las nuevas zonas por las que podía extenderse estaban siendo taladas. La tala se producía a una velocidad infernal. Los árboles caían constantemente desde todas las direcciones, y el bosque se iba reduciendo como una hoja de morera que fuese pasto de unos hambrientos gusanos de seda. A ese ritmo, muy pronto desaparecería. Los leñadores procedían de las 2 aldeas cercanas. Armados con hachas y sierras, se afanaban en cortar sin piedad aquellos árboles que apenas empezaban a crecer. Eran muchos, y solía haber disputas territoriales entre ellos. A pesar de que los árboles no hacían demasiado ruido al caer, ni se oía el rugido de ninguna sierra mecánica, ahí se le encogió el corazón ante aquella escena casi familiar. De pronto, oyó que alguien la llamaba. Era el mismo hombre que había sido delegado del equipo de producción de la aldea, la misma que ahora dirigía. La había reconocido. Cuando I le preguntó por qué estaban talando los árboles, él respondió: «Este bosque no está protegido por la ley», No puede estarlo. dijo I. La ley forestal acaba de promulgarse. Pero, ¿quién le dio permiso a Betún para ponerse a plantar árboles? Ninguna ley protegerá que un extranjero venga aquí a plantar nada sin autorización, No entiendo por qué dice eso. replicó I. Él ha plantado en las colinas desnudas, sin ocupar ninguna tierra de cultivo. Es más, cuando eso sucedió, ustedes no se opusieron. Es verdad, si hasta el condado le concedió un premio. En realidad, lo que queríamos era talar el bosque al cabo de unos años. Hacer la matanza cuando el cerro estuviera hermoso, ¿sabe a qué me refiero? Pero esta gente de la aldea de Nanya no tuvo la misma paciencia, y si no nos sumábamos nos quedaríamos sin nada. Deténganse ahora mismo. Voy a informar al gobierno. Para eso llega tarde, le dijo el jefe de la aldea, encendiéndose un cigarrillo al tiempo que le señalaba un camión, en la lejanía, que era cargado de troncos. ¿Ve aquel camión? Es del vicesecretario del Departamento de Silvicultura del condado. Y aún hay otro de la policía. Se han llevado más árboles que nadie. Ya se lo he dicho, estos árboles no tienen padre ni madre, tampoco ley que los proteja. No encontrará a nadie a quien le preocupe. Y permítame, camarada I, ¿no era usted profesora de universidad? ¿Qué más le da todo esto? La cabaña tenía el aspecto de siempre, pero Evans no estaba en ella. Lo encontró en el bosque, podando un árbol con sumo cuidado. Parecía cansado, como si llevara mucho tiempo haciéndolo.
Me da igual que ya no tenga sentido. Si me paro voy a derrumbarme, dijo Evans, mientras cortaba con una mano experta una rama torcida. Recurramos al gobierno del condado. Si no reaccionan, acudiremos al gobierno provincial. Alguien tiene que hacer algo. Insistió I, sin ocultar su preocupación. Él se detuvo y la miró con extrañeza. La luz del sol poniente, colándose entre las hojas, iluminó sus ojos. ¿Y realmente cree que estoy haciendo todo esto por el bosque? Evans negó con la cabeza, riendo, y dejó caer el hacha que llevaba en las manos. Luego se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra un árbol. Si de verdad quisiera detenerlos, lo tendría muy fácil. Acabo de volver de Estados Unidos. Mi padre murió hace 2 meses y me legó la mayor parte de su fortuna. A mi hermano y a mi hermana solo les correspondió $5 millones a cada uno, lo cual me dejó sin palabras. Quizás, en lo más hondo de su corazón, todavía seguía respetándome. Sin incluir activos fijos, ¿sabe de cuánto dinero dispongo? Cerca de $4.500 millones. No solo podría hacer que detuvieran la tala al instante, sino que comenzaran a plantar árboles hasta que todas las montañas del oeste que nos rodean quedaran cubiertas. ¿Pero para qué? Todo lo que ve es el resultado de la pobreza. ¿Y acaso la situación mejora en los países ricos? Protegen su entorno a fuerza de trasladar a las zonas pobres sus industrias más contaminantes. El gobierno de mi país acaba de rechazar la firma del Protocolo de Kioto. La raza humana en su conjunto es de la misma calaña. Si sigue progresando, tanto las golondrinas que intento salvar como todas las otras acabarán extinguiéndose. Es solo cuestión de tiempo. Y permaneció sentada y en silencio. Observó cómo los últimos rayos del sol jugueteaban con los árboles mientras le llegaba, a lo lejos, el ruido que hacían los leñadores. Sus pensamientos retrocedieron 20 años, a los árboles de las montañas del Gran Kingán, donde una vez mantuvo una conversación similar con otro hombre. ¿Sabe por qué vine hasta aquí desde el principio? Continuó Evans. La semilla del comunismo panespecie surgió en Oriente hace mucho tiempo. ¿Se refiere al budismo? Eso es. La cristiandad gira en torno al hombre. Todas las especies fueron admitidas en el Arca de Noé, pero nunca con el mismo estatus que el hombre. El budismo, en cambio, pretende la salvación de toda forma de vida. Es la razón por la que vine. Pero con el tiempo me di cuenta de que en todas partes es lo mismo. Eso es muy cierto. La gente es igual en todas partes. ¿Qué hago a partir de ahora? Prosiguió Evans. ¿Cuál debe ser el propósito de mi vida? Tengo, además de una compañía petrolífera internacional a mi nombre, $4.500 millones. Pero, ¿de qué me servirá? El hombre lleva invertido una cifra mucho mayor que esa intentando salvar de la extinción a más especies. E incluso es probable que se haya destinado no $4.500 millones, sino $45.000 millones, tratando de salvar el medio ambiente. ¿Y todo para qué? La civilización humana en su conjunto transita su camino hacia la destrucción de toda forma de vida, excepto la suya. Tengo dinero suficiente para comprar un portaaviones, pero incluso si obtuviera otros 1.000, seguiría sin poder detener la barbarie humana. Mike, eso es precisamente lo que venía a decirle. La raza humana es incapaz de mejorar valiéndose de sus propias fuerzas. ¿Y qué otras fuerzas quedan entonces? Dios lleva muerto mucho tiempo, si es que ha existido alguna vez. Sí que las hay. Dijo I. Hay otras fuerzas. Anochecía, y no quedaba rastro de los leñadores. El bosque y las colinas del oeste chino
quedaron sumidos en el más absoluto silencio. Y le contó a Evans la historia de Costa Roja y Trisolaris. Evans la escuchó atentamente y se diría que con él también el bosque y las colinas. Cuando ella hubo finalizado el relato, una luna brillante había emergido en el este y su luz jugueteaba proyectando sombras en el suelo. Aún me cuesta creer todo lo que me ha contado, Dijo Evans. es demasiado fantástico. Pero, afortunadamente, tengo los medios necesarios para confirmarlo. Si todo esto es cierto, Le tendió la mano y pronunció las mismas palabras que, en el futuro, todo miembro del movimiento terrícola trisolariano oiría en el momento de ser admitido. seremos camaradas. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.